Dios les bendiga a cada uno de ustedes, en cualquier lugar donde nos escuchen, en cada hogar, cada familia, cada hermana, cada hermano, cada joven, cada señorita, cada niño o niña que nos escuche. Que la gracia y la bendición, la protección bendita de Dios esté en cada uno de sus vidas, en cada uno de sus hogares. Damos gracias a Dios una vez más por poder estar predicando la bendita y poderosa palabra de Dios, a lo cual fuimos llamados. A eso me llamó Dios, a predicar su palabra, hace 20 años, y con su ayuda bendita, eso es lo que he estado haciendo hasta el día de hoy. Le he fallado al Señor en muchas cosas, pero en eso no le he fallado al Señor. Él me dijo, te quiero allá para que prediques mi palabra como yo quiero, y ay del que se levante contra ti. Y ese fue el sello que Dios me puso, esa fue la orden que el Señor mi Dios me dio, y hasta aquí con su ayuda he podido hacerlo. Puedo decir, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Y sé que a ustedes también Dios les ha ayudado, porque cada persona que ha sido llamada, porque todos tenemos que tener la seguridad, la confianza de haber sido llamados por Dios. Una de las cosas que más enseño en la congregación donde Dios me tiene pastoreando la iglesia por 15 años para 16 años ya, por su gracia y misericordia, siempre enseño que lo primero que tiene que preocuparse el nuevo creyente, el nuevo discípulo, primera cosa es la seguridad de haber sido llamado por Dios. Porque si ha sido llamado por Dios, nadie lo va a mover, nadie lo va a sacar, nadie lo va a cambiar. El que viene solo, solo se va. Pero aquel que ha llamado a Dios sabe que hay un llamado. Tal vez no sepa a qué, pero sí sabe ya, primer paso, que es llamado por Dios. Segundo paso, alabado sea el Señor, es preguntarle a Dios, después de tener la seguridad de haber sido llamado por Dios, ¿a qué me llamaste tú, mi Dios? ¿Cuál es el propósito tuyo en mi vida? Cumple ese propósito en mí. Revélame, Señor, manifiéstame en el caminar, Señor. ¿A qué he sido llamado yo? ¿Cuál es la función dentro del cuerpo? Porque la iglesia del Señor, el Señor la pone como un cuerpo. Cuando Él dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces dice, os tomaré a mí mismo. O sea, Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo del Señor. Por lo tanto, si usted ve nuestro cuerpo físico, tiene muchos miembros y cada miembro cumple una función. El riñón nunca va a querer ser pulmón. El brazo nunca va a poder, aun por más que quiera, ser pierna. Entonces, por eso es que es importante entender la función de Dios. ¿A qué Dios nos llamó? ¿Cuál es la función dentro del cuerpo de Cristo? ¿Por qué es importante? Porque hoy en día hay gente haciendo cualquier cosa. No tienen idea para dónde van ni para dónde vienen. Dicen que Dios los llamó a eso, pero no se les ve por ni un lado la función. Porque la función del cuerpo es perfecta. Aleluya. El cuerpo que Dios nos dio es un cuerpo perfecto. La iglesia de Jesucristo es un cuerpo perfecto también. Por eso es que en la iglesia somos perfeccionados, somos instruidos, debemos ser enseñados en la palabra, no en las normas de la congregación o de la corporación, tal o cual, sino en la palabra. Ser estructurados en la palabra. Eso dice la Sagradas Escrituras. Debemos permanecer en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí está. En estos 66 libros está, aleluya, la palabra de Dios. Y en ella debemos ser enseñados, formados, estructurados. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el segundo paso es, ¿a qué me llamaste, mi Señor? Y cuando ya Dios lo ha llamado, y si usted tiene ya la seguridad, sabe que ha sido llamado por Dios, ¿está seguro? ¿Está seguro que Dios lo llamó? De ahí comienza usted a hacer lo que Dios le ha mandado. Y no que nadie lo desvíe de ahí, que nadie lo saque de ahí.
Alabado sea el nombre del Señor. Sea por muy poquito lo que usted haga dentro del cuerpo de Cristo, por muy pequeño miembro, muy pequeño en nuestro cuerpo, es importante. Porque sin Él no funciona, el cuerpo no puede funcionar. Entonces así es cada miembro de la iglesia, es importante. Aquello, por eso dice la palabra del Señor también, que los miembros del cuerpo de Cristo se santifican. Y ahí va lo que es la santidad. Una persona que no se santifica es porque no pertenece al cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo lo rechaza. Aleluya. Bien, damos gracias al Señor. Hoy también tenemos una palabra para compartir con ustedes. Pero primeramente vamos a orar. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer al comenzar el día, al comenzar el trabajo? Y donde quiera que estemos y vamos, cada actividad, lo primero, orar al Señor. Porque este es el trabajo de la iglesia. Y debe ser guiado y dirigido por el poder de su Espíritu Santo. Así que les invito a inclinar su rostro. Si usted donde está quiere postrarse de rodillas, puede también hacerlo. Si está sentado, tal vez está postrado en cama. Donde quiera que esté, no importa, incline su rostro en señal de reverencia y de reconocimiento a que Dios es nuestro Rey, aleluya, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro fortalecedor. Él es nuestro todo, Él es nuestro Creador. Presentémonos delante de Él por intermedio de Jesucristo, bajo la guía del Espíritu Santo. Altísimo Dios y Padre Celestial, vamos ante tu presencia, Dios mío y Señor mío, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente, Dios mío y Señor mío, para darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda adoración, porque solo tú eres digno de recibirla. Tú la mereces y a ti pertenecen, Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Padre mío y Dios mío, esta noche, Señor, una vez más, te damos gracias, Padre. Gracias por darnos vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, gracias por la protección. Gracias, Señor mío, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, por el perdón continuo. Gracias, Dios mío, porque tus misericordias son renovadas cada mañana. Gracias porque tu amor es perfecto, Señor. Gracias por esta salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias, Dios mío, por todo lo que recibimos de ti cada día. Muchas gracias, Señor. Padre, te pedimos también que perdones nuestros pecados, que perdones nuestras faltas, nuestras ofensas, que perdones nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Nos reconocemos delante de ti, Dios mío, Señor mío, como hombres y mujeres, faltos y pecadores delante de tu presencia. Que reconocemos que si estamos aquí, es solo por gracia, por tu amor y por tu misericordia. Que no es por nuestros méritos, sino que es por los méritos de Jesucristo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Gracias, Señor mi Dios, por darnos a tu Hijo, el regalo más maravilloso a esta humanidad, tu Hijo amado Jesucristo, que viniera a dar su vida para que nosotros tuviésemos perdón, liberación, restauración, comunión, salvación y vida eterna. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tan gran honor que tú nos has dado de ser llamados tus hijos. Señor, una vez más nos reunimos para compartir tu palabra. Señor, a través de la guía de tu Espíritu Santo, dame la gracia, Señor, para poder, Dios mío, instruir, Dios mío, a todo aquel que escuche tu palabra. Dame la gracia, la sabiduría. Señor, reconozco que soy un hombre torpe, Dios. Soy un hombre ignorante, que no tengo nada para la iglesia. Pero tú tienes grandes bendiciones a través de tu palabra. Usa esta vida, Dios. Usa este instrumento que por gracia y misericordia tú me has dado, Señor, la gran honra, el gran privilegio de poder una vez más predicar tu santa y bendita palabra. Y a todos los que están del otro lado, a todos aquellos que escuchen, Dios, que nos vean, Señor. Permite, Dios mío, que a través del mismo Espíritu Santo, Señor, traigas tú a sus vidas un espíritu educable, un espíritu enseñable, que a nadie encuentre tu Espíritu Santo resistiendo tu palabra, sino que tenga cabida en cada corazón, para que así mi Dios y Rey cumpla el propósito para lo cual es enviada. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Recibimos tu bendición en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hecha esta poderosa oración delante del trono de Dios, les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo, o primera epístola,
primera carta, que es lo mismo, del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Vale decir, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Dice así la poderosa palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Preciosa lectura de la palabra bendita del Señor. Quiero leerles un versículo paralelo en el libro de Santiago, en el capítulo 1, el versículo 17. Dice ahí: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aleluya, gloria sea al Señor. Bien, el título de la palabra del Señor es el orden en los cultos. Aleluya, oh, gloria sea al Señor. Bien, cuando nosotros nos reunimos, porque cuando hemos sido llamados por Dios, nos reunimos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, nos reunimos en la iglesia y nos reunimos para alabar a Dios. Eso es dar culto a Dios, alabar a Dios, cantar alabanzas al Señor, escuchar su palabra, participar de la comunión de los hermanos, porque eso es a lo que nos debemos reunir los hermanos en la iglesia. Primeramente, escuchar la poderosa y bendita palabra de Dios. Tres cosas son las más importantes: escuchar la siempre bendita palabra de Dios, alabar y exaltar el santo nombre de Dios y participar de la comunión con los hermanos. Eso es lo más importante en la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos congregamos, al alabar a Dios, hay problemas. Porque dentro de la iglesia hay hermanos que son maduros y hermanos que son inmaduros. Pero también entendemos que el diablo es imitador de Dios en todo. Entonces, es por eso que cuando hay iglesias donde la iglesia es inmadura, es decir, los miembros de la iglesia son inmaduros, no son instruidos en la palabra, no son centrados en la palabra, no son corregidos, disciplinados firmemente, hay desórdenes dentro de las iglesias. Entonces, muchas veces hemos estado en diferentes iglesias y uno se da cuenta que no hay ningún orden en el culto. Empecemos diciendo que el apóstol Pablo, cuando enseña, esto dice: hágase todo decentemente y con orden. Entonces, todo lo que está fuera de orden está fuera de la guía del Espíritu Santo. Y eso sucede muchísimo. A veces hay manifestaciones que parecieran ser manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, pero que no lo son. Porque el Espíritu Santo es uno. Acabamos de verlo. Bueno, vamos por parte. El apóstol Pablo
Le enseña aquí a la iglesia de los Corintios. Y esta palabra, repito lo que dije al principio, debemos permanecer en la doctrina, o sea, en la enseñanza teología, que es lo mismo de los apóstoles y profetas, edificándonos, o sea, en la doctrina, la enseñanza de los profetas, una doctrina sólida, firme. La doctrina del Señor Jesús, la enseñanza del maestro, de maestros. La enseñanza de los apóstoles. Y nosotros, que decimos haber sido llamados por Dios, debemos enseñar lo mismo. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. Por lo tanto, esto es lo que debemos enseñar. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que esta era una iglesia que tenía todos los dones. Era una iglesia rica en dones. Un don, como ya vimos en Santiago 1:17, es una dádiva, o sea, es un regalo de Dios. El que reparte los dones es Dios a través del Espíritu Santo. No son los pastores, no son los evangelistas, no son los apóstoles, no son los profetas, no son los hermanos, no son las iglesias, no son las congregaciones. El que reparte los dones es Dios por intermedio del Espíritu Santo. Lo que debemos hacer nosotros como enseñadores es instruir. Cuando vemos que hay una manifestación de un don, primera cosa, saber que ese don debe ser movido y activado por el Espíritu Santo, no por la emoción humana, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde el pastor debe tener discernimiento. Ahí es donde el maestro, quien sea que esté enseñando, los líderes de la iglesia deben tener discernimiento y saber cuál es el espíritu que está actuando en el hermano o en la hermana. Si no es el espíritu de Dios, es el espíritu humano, se debe llamar al orden, cosa que no hacen. ¿Por qué? Porque primeramente hay muchos líderes que no tienen discernimiento de espíritu. No son espirituales. Entonces, al no ser espiritual, no entiende las cosas del Espíritu. Eso dice el apóstol Pablo, que los naturales no pueden entender las cosas del Espíritu. Entonces, hay muchos líderes que cuando hay orden, cuando hay una gloria de Dios, el poder del Espíritu Santo está derramado en la iglesia, hay muchos que lo apagan pensando que es el espíritu humano. Y también sucede que cuando está el espíritu de error, dejan que se manifieste. Entonces, no hay discernimiento. Entonces, por eso es que se hace importante conocer a través de las Escrituras el orden que debe haber en los cultos. No es, cada congregación tiene su orden. Aquí alabamos a Dios de esta manera, aquí lo hacemos de esta otra manera, porque creo que en toda iglesia, la iglesia del Señor es una, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Pues si no hay desorden, y eso es lo que más hay hoy en día en las congregaciones, desorden. En las manifestaciones hay mucha gente que manifiesta muchas cosas, pero son cosas de su corazón, son cosas de su emocionalidad. Y como muchos líderes no tienen carácter, entonces no llaman al orden. Si hay que llamar al orden a la iglesia, llamamos al orden a la iglesia. Si hay que llamar al orden a un hermano, se le llama al hermano aparte y se le llama al orden. Aleluya, para que la iglesia de Dios sea ordenada. Por eso dice Pablo, si entran a la iglesia indoctos, o sea, personas nuevas que le llamamos nosotros. Aleluya, siempre a las congregaciones están llegando gente nueva porque tiene necesidad de Dios. Entonces dice, si todos habláis lengua y si todos profetizáis, ¿no dirán que estáis locos? Por supuesto, por eso que la gente dice que son locos y hay muchos que defienden esa posición. No, es entendible lo que dice la persona porque no entiende lo que está pasando en la iglesia. Aleluya, para el nuevo es extraño, es raro. Pablo no está aquí, ni yo tampoco, diciendo que no se profetice ni que se hable en lengua. No, hable en lengua, pero si las interpreta, dice el apóstol Pablo. Porque aquí en los dones que hay, dice, hay algunos que tienen diferentes géneros de lenguas. Pero hay otros que deben tener interpretación de lenguas. Y esto no existe en la iglesia. A veces hay gente que habla en lenguas y ora en lengua y ora, si ora, ore para sí mismo y para Dios. Así enseña la Biblia. Si ora a la iglesia y habla a la iglesia, y si habla en lengua, traduzca la lengua para que la iglesia tome edificación. Si no, calle en la iglesia.
Eso es lo que enseña la Biblia. Pero no se ve eso en las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor. Los profetas saben 2 o 3, pero por turno. Por turno. Hable uno y se le fuere revelado a otro, calle el primero. Para que así podamos escuchar y nosotros podemos, dice la palabra del Señor, juzgar. Yo tengo que examinar la profecía, no puedo llegar y creer todo lo que se está hablando. Porque hay mucha gente que se para en las iglesias y habla de su corazón, de su emocionalidad, cosas que Dios no manda hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estas cosas hay que enseñarlas firme y duramente, para que los hermanos sean sanos en la fe y no se crean espirituales. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente que se para y profetiza barbaridades. Entonces, este es el orden. Hay iglesias donde hay una manifestación y se levantan 10, 15 profetas a hablar todos a la vez. Hay una gritería dentro de la iglesia, no se entiende nada. No podemos poner el oído y juzgar porque no entendemos nada. ¿A quién escuchamos? Porque todos hablan a la vez. Eso se llama desorden. Y eso es lo que a los pastores no les gusta. Cuando el Señor lo invitan a predicar y uno enseña estas cosas, no les gusta. Bueno, saque la hoja o borre ahí, pero ahí está. Por eso el Señor nos manda a corregir, porque debemos ser corregidos. No debemos entrar en el orgullo espiritual, pensar que nuestras congregaciones son las perfectas, porque no existe congregación perfecta ni pastor perfecto. Todos tenemos errores, pero debemos dejar que la palabra de Dios nos corrija y no ser orgullosos y soberbios. Bendito sea el santo nombre de Dios, porque la palabra de Dios es útil para corregir. Y esto sirve mucho. Entonces fíjese aquí que Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque hoy día hay mucha gente que ignora los dones del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Un día les contaré una experiencia de una hermanita que estábamos en pleno culto. Había llegado hace poquito, como un mes, a la congregación, y estábamos en pleno culto y estábamos en un momento maravilloso de adoración a Dios. Y cuando empiezo a ver que el espíritu se empieza a apagar, el espíritu, y los hermanos que uno conoce, los hermanos que son maduros en la iglesia y saben lo que es de Dios y lo que no es de Dios, estaban adorando a Dios, comenzaron a callarse. Claro, y el diablo estaba tomando protagonismo, levantado la hermana. Entonces bajé la música y puse oído, porque hay que andar en el espíritu, pero con el entendimiento. No es que todo lo que está en la iglesia es de Dios. No, el único que se puede manifestar en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo decía, sed de un mismo espíritu. De todos, dice, por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Aleluya. Entonces todos los dones que están dados aquí, dice Pablo, son por el mismo Espíritu. Entonces todo don que se manifieste, el Espíritu Santo debe dar testimonio a toda la iglesia que es el Espíritu Santo de Dios el que está hablando. Y si no, lo mandamos callar. Eso no se hace hoy día, para que no se ofenda el hermano. Entonces el diablo se ríe. Aleluya. Y el diablo hace lo que quiere en la iglesia. No, hermano, en la iglesia el único que puede levantar la voz es el Señor de la iglesia. Y el Señor de la iglesia se llama Jesús. Aleluya. Solo Él puede levantar la voz tomando un instrumento. Y los demás que tenemos el Espíritu Santo, sabemos que es el Espíritu Santo, escuchamos lo que Dios tiene que hablar a la iglesia. Pero Dios puede hablar a la iglesia, no el hombre. Hay mucha gente que profetiza. Hay un grave problema con el don de profecía hoy día. Porque vuelvo a repetir, no se ha disciplinado firme y duramente a los hermanos en la iglesia para que sean sanos en la fe y no anden hablando cosas de su corazón. Entonces esta hermanita supuestamente estaba hablando en lenguas y era una manifestación satánica la que había en ella, era un espíritu demoníaco el que había en ella. Y paré inmediatamente la música y llamé al orden. Y reprendí al diablo y lo eché afuera, porque el Señor de la iglesia se llama Jesús. Y el Señor a sus ministros los hizo llama de fuego. Y nos dio autoridad para que en su nombre predicásemos el evangelio. Para que en el nombre de Jesús pusiéramos las manos sobre los enfermos y los enfermos fueran sanos. Y para que en su nombre echásemos fuera demonios. Esa es la autoridad que debe tener todo ministro que ha sido llamado por Dios. Y reprendí y eché fuera ese demonio. ¿Qué cree usted que pasó? Se enojó la hermanita. Bueno, el otro día el Espíritu Santo obviamente me envió y fui a su casa a corregirla, a instruirla, a disciplinarla. No entendió la disciplina, no entendió la corrección.
No entendió la amonestación. Y lo más extraño de esto es que yo le pregunté, y hermana, pero ese don que usted dice que es lengua, eso no es un don de Dios, esa lengua no es dada por Dios. ¿Cuándo le dio don? ¿Quién le dio ese don a usted? Si Dios no se lo dio. No, dijo, si yo estuve en una congregación y un hermano puso las manos y me dio el don de lengua. ¿Qué le parece a usted? Y eso es un error. Eso es un error. Los dones no se dan por imposición de las manos. Los dones los da Dios por intermedio del Espíritu Santo. Y los da, como dice el apóstol Pablo, en particular como Él quiere. Si Dios quiere darle un don, se lo va a dar a usted. No se lo va a mandar con nadie. Los regalos los da Dios. Si yo le quiero dar un regalo a usted, no se lo voy a mandar con alguien. Se lo voy a dar yo. Si le quiero regalar 10,000 pesos, se lo voy a regalar yo. Cuando Dios regala algo, un don, cuando Dios le da un don a alguien, se lo da Dios directamente a través del Espíritu Santo. Aleluya. No que alguien venga y poner las manos y me dé un don. Hay muchos hombres que lo han ungido de apóstoles, de profetas, han puesto las manos y le han declarado cosas que son del corazón del hombre, que no son de Dios, porque Dios es el que llama, Dios es el que da. Si esto tiene que ver con Dios, iglesia. Estas son las cosas de Dios, esta es la obra bendita de Dios. Esto no es de hombre, aleluya. Esto es de Dios, esto es celestial. Isamaya Saba, gloria y honra sea Dios. Esto es de Dios. Esto es espiritual, esto es glorioso, esto no es travesura, esto no es broma. No se juega con las cosas de Dios. Esto es serio, hermanos. Porque un día hay que dar cuentas delante de Dios. ¿Qué cuenta va a dar usted? Recuerde que muchos llegarán a la presencia del Señor y dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios, hicimos milagros? Y el Señor les dirá, no os conozco. Apartaos a las tinieblas de afuera, obradores de maldad. Porque hay muchos que hacen milagros hoy, pero uno lo que tiene que examinar por qué espíritu es el que hacen esos milagros. Recuerde que el diablo es imitador en todo de Dios. Y hay milagros engañosos, mentirosos, que no vienen de Dios. Aleluya. Por eso, hermana y hermano, la palabra de Dios es la que nos da un sentido. Por eso dice, me gusta mucho la carta de los Efesios, les recomiendo que la lean. Lea los 6 capítulos que tiene el libro de Efesios, maravilloso, el libro que habla acerca de la unidad de la iglesia, la unidad del Espíritu. Efesios 4, déjenme buscarlo para no errar, bendito sea el nombre del Señor. Me gusta mucho lo que dice aquí, sí, capítulo 4, versículos 5 y 6, un Señor, se llama Jesús. Una fe fundamentada en la palabra. Un bautismo en las aguas. Un Dios y Padre, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Un Dios y Padre, el cual es en todos y por todos y sobre todos. Y mire lo que dice el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo espíritu, el Espíritu Santo. El otro es el espíritu de error, que se manifiesta mucho hoy día. Entonces, por eso debemos tener los sentidos ejercitados en la palabra. Hasta que seáis perfectos, dice ahí. Perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no habla de ser perfectos como persona o perfectos en santidad, porque no existe. Solo en Jesús, solo Él es santo, puro y perfecto. Pero sí perfectos en el sentido. Eso quiere decir cristianos que saben razonar, que saben pensar, que examinan, aleluya, que tienen discernimiento de espíritu, que saben lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bendecido sea su nombre. Entonces, por eso es que es importante enseñar en la iglesia acerca de los dones del Espíritu. Muchas personas hacen hay manifestaciones extrañas y hay gente que hace cosas extrañas. Cuando uno estudia acerca de esto para predicar, uno va a ver otros videos para poder corroborar esto, para poder entenderlo. Y uno se mete a YouTube y se da cuenta que hay cultos que se atreven más encima a subirlo a las redes. He visto así manifestaciones de gente que aúlla en las iglesias. Gente que andan dándose vueltas, revolcándose en el suelo, riéndose como locos. Incluso es más, uno de ellos llegó al manicomio y otro de ellos murió. Eso es satánico, eso es diabólico, eso es maligno. El Espíritu de Dios no es eso. El Espíritu de Dios cuando se manifiesta es paz,
Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta hay milagros, hay restauración, hay liberación. Los dones son dados para provecho, los dones son para edificación de la iglesia, los dones son puestos para la iglesia, para bendecir a la iglesia. Por eso veamos lo que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Miren lo que nos dice. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Eso es predicar la Biblia, no un evangelio basado en experiencia. Yo hice, los hermanitos yo les llamaron en una iglesia. ¿Y dónde está el yo soy? Es Jesucristo, el que vive por los siglos de los siglos. El que habla debe hablar por la palabra. ¿Para qué? Mire el propósito. Porque el que habla la palabra, habla para que Dios sea glorificado. No para hacerse famoso o para que los inviten a las iglesias, donde tienen menos discernimiento que ellos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo, escuche eso, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces, cada cual según el don que ha recibido. Hay gente que hoy en día el diablo los utiliza dentro de las iglesias para imitar lo de Dios. He visto lenguas guturales, sonidos guturales, satánicos y diabólicos. Un día un pastor me invitó, fuimos a cierto hogar porque una hermana de su congregación, yo estaba congregado ahí, y me invitó para que fuéramos a orar porque ese muchacho tenía 12 años y su abuelita le contaba, que era la que se congregaba, le contó que ese muchacho veía duendes en su casa y conversaba con los duendes y se comenzó a encerrar en su pieza. Les llamó atención los padres porque el niño no era así y se puso un poco antisocial. Y se empezaron a perder en su casa las monedas de 500 pesos que ellos guardaban. Ellos tenían muy buena situación, el niño era hijo único, por lo tanto no había una necesidad de robársela. Le preguntaron al niño qué pasaba con las monedas y él les dijo que él se las daba al duende y el duende se las llevaba. Claro, ellos de primera no creyeron, pero después empezaron a poner un poco de atención en el asunto. Y luego un día quedó la puerta entreabierta y ellos lo vieron que en la cómoda que él tenía al frente, él estaba hablando con alguien. Entonces le preguntaron con quién hablaba y él les dijo que hablaba con su amigo el duende. Eso sabemos que es un demonio. Bueno, por lo tanto fuimos ese día con el pastor y el pastor se sienta a ministrar y yo en clamor en el Señor y el pastor comienza a ministrarles la palabra a ellos, al jovencito, cuando de repente se manifiesta el muchacho. Y el pastor se levanta y empieza a orar por él. Y suéltalo, Satanás, en el nombre de Jesús, oraba el pastor. Y el diablo decía, no, es mío. Hablando el diablo, a través del muchachito. Y el muchacho, el diablo, hablando en lenguas. El muchacho hablaba en lengua y decía, no, es mío. El diablo no quería soltarlo. Mentira, y el pastor guerreando. Y yo me tiré a tierra. Vamos a orar. Cuerpo a tierra, dije soldado. Vamos a orar. Vamos a guerrear. Porque esta es una guerra. Esta es guerra espiritual. Para los que no saben, estamos en una guerra espiritual. Aleluya. Y según el libro de Apocalipsis, libro de Efesios, capítulo 6. Capítulo... Vamos a buscarlo mejor. Capítulo 5. Capítulo 6, ¿verdad? Efesios capítulo 6, versículo 10. No tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra de Dios, sino contra huestes espirituales, contra principados, potestades, gobernadores. O sea, no es cualquier demonio. Hay legiones. Aleluya. Contra ellos tenemos la lucha, porque hay muchos que están peleando entre los hermanos. Allá que peleen ellos. Que peleen ellos, aleluya. Mi lucha es contra Satanás el diablo, aleluya, contra aquel que me tenía atado, con quien me tenía esclavo, con él es mi lucha hoy, aleluya, para arrebatarle almas y enviarlas al reino de los cielos. A eso me llamó el Señor, no tengo tiempo para otra cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Contra ellos la guerra espiritual. Y tenemos una guerra. No es contra carne ni sangre, o sea, no es andar peleando con los hermanos, gente que vive peleando entre ellos. O sea, esos son inmaduros, carnales. Eso dice Pablo, si os coméis, mordéis, ¿no sois carnales? Claro que sí, el carnal vive peleando con otro, por cualquier cosa viven peleando, discutiendo, en disensión, en pelea, en pleito, en enemistades. Esos son los carnales.
Oh, gloria sea a Dios. Pablo dice, el que quiera ser contencioso, que lo haga. Yo y las iglesias de Cristo, dice, no tenemos tal costumbre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Gloria al que vive. Bendito sea el Señor. Estamos preocupados de predicar el evangelio eterno. La palabra de vida que restaura, que liberta, que fortalece. Aleluya. La palabra gloriosa que levanta a un muerto de la sepultura. La palabra que da vida. Esta es la palabra. Oh, gloria sea el santo nombre de Dios. Y me tiré a tierra y me puse a guerrear. Y me levanté y fui a guerrear y a apoyar al pastor. Y me puse a reprender. Y el demonio atrevido, había entre 4 lo tenían tomado y los sacudió por toda la casa, todo. Me tiré otra vez a tierra a clamar más fuerte todavía. Padre, tú nos llamaste, Señor. No es una oración pasiva, es una oración de guerra. Oh, gloria a su nombre, Señor. Le dije, tú nos diste autoridad sobre todos los demonios. Manifiesta tu gloria. Señor, el diablo no tiene más poder que tú. Señor, y comencé y no cesé hasta que el Señor puso una bola de fuego en mi mano. Y me levanté con un poder y una autoridad, con mi rostro duro, y en la mano temblaba mi mano, temblaba así, y una bola de fuego que el Señor me permitió verla. Cuando lograron tumbar al muchacho al suelo, le puse la mano sobre la cabeza. En el nombre de Jesús, suéltalo, demonio, suéltalo, legión, cual sea tu nombre. Al nombre de Jesús obedece todo demonio, porque los demonios le temen al nombre de Jesús y saben quién tiene autoridad para eso. Alabado sea su nombre. Inmediatamente el muchacho empezó a calmarse. Tenía espuma por la boca, ojos desorbitados. Fue algo extraordinario. Una lucha tremenda, pero el Señor nos dio victoria. Y el muchacho de a poco empezó a volver a la normalidad. Alabado sea el Señor. Y yo, como vi que el pastor ya se la estaba ganando, el maligno, tomé ahí, aleluya, el liderazgo en el nombre de Jesús y comencé a pelear la batalla. Y cuando vi que ya el demonio había salido, la legión lo que tenía, el muchacho quedó en paz. Y entró a quedarse dormido. Y le dije, levántenlo nomás, siéntenlo ahí. Ya está bien. Oh, gloria sea al santo nombre de Dios. Al instante el muchacho fue liberado. Gloria y honra sea al santo nombre de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el Señor. Por eso que esa es la lucha que nosotros hoy tenemos. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es la lucha espiritual. Por eso que uno ve y no todo es de Dios. Hay mucha gente que cree que todo es de Dios. Esos son los hermanitos nuevos, los inmaduros, los niños espirituales. Creen que todo es de Dios. Son inocentes todavía en cuanto al modo de pensar. La palabra del Señor enseña, dice, sed niños en la malicia, en el pecado, pero perfectos en el sentido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, fíjese que por eso esa hermanita nunca lo entendió. Al final se fue de la iglesia porque no quiso recibir, y eso no importa. No es importante. Porque al final, cuando una persona no recibe la disciplina, la corrección, la instrucción, nada que hacer. Pero para eso estamos puestos, para poner disciplina y corrección en la iglesia. Para eso Dios nos puso, para que administráramos la iglesia y pusiéramos orden en la iglesia. Hay muchos pastores que no ponen orden, porque están preocupados de que si se va el hermano que diezma, se le va la ofrenda. No es la preocupación esa. Hay que echar al diablo de la iglesia, hay que echar a los demonios de la iglesia, porque el único que puede manifestarse en la iglesia es el verdadero Espíritu Santo de Dios. Esa es una iglesia de sana doctrina. Eso es una iglesia donde está el Señor. En una iglesia donde está Cristo no debe haber ningún demonio, no debe haber ninguna manifestación maligna, no debe haber ningún desorden. Para eso estamos puestos, para ordenar la iglesia del Señor, con la autoridad que Dios nos ha dado. No siendo autoritarios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Pedro enseña y dice a los ancianos, pastores, obispos, que enseñan en las iglesias, no como teniendo señorío, apacentad la grey de Dios, no como teniendo señorío. Alabado sea el nombre del Señor, porque las almas no son nuestras, las almas son de Dios. Cristo las ganó en la cruz del Calvario. Nosotros somos administradores, por gracia y misericordia de Dios, y debemos cuidar la iglesia del Señor. Para eso somos puestos. Entonces, cuando hay desórdenes, hay que detenerlo. Y mucha gente cree que porque ahí saltaría, la gente salta, grita, le vuela en la cabeza a los demás, piensan que eso es del Señor y que ahí está el Espíritu de Dios. Dicen, mentira, he estado en lugares así, he visto lugares así, y nunca ha estado el Espíritu Santo de Dios ahí, porque el Espíritu Santo de Dios es orden. Porque y hay confusión, porque no sabe qué está pasando. Cuando hay confusión en la iglesia, es porque está Satanás. Porque el Señor es un Dios de paz, es un Dios que trae claridad a la iglesia, es un Dios que habla claro, y cuando Dios habla, Dios se impone. Cuando Dios quiere usar el don de profecía, cuando alguien habla de parte de Dios, Dios se impone.
Y Dios habla con autoridad, porque ese es el Dios que conozco. Oh, gloria sea su nombre. Hay muchos que terminan cayendo, creyendo que tienen don de profecía, terminan cayendo en la adivinación. Y hablan mucho de su corazón. Entonces muchos piensan que porque hay una gritaera, porque fíjense que hace unos años atrás, el llamado Ricardo, un pastor, Ricardo Cid, voy a nombrarlo, porque las cosas hay que hablarlas claras. En el Señor las cosas son claras. Fíjese que la iglesia crecía 1000 almas por mes. Los niños danzaban. Oh, y todos pensaron que eso era de Dios, y hacía hasta llover oro del cielo. Milagro engañoso, mentiroso. De eso estoy hablando. Eso es espíritu de error, de mentira, de engaño. No está el Señor ahí. Bendito sea el nombre del Señor, porque lo de Dios permanece para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hermanos o hermanas abandonaron sus congregaciones, menospreciaron a sus pastores y se fueron a congregar allá? Y miren lo que pasó. Porque el diablo es experto en engaño. El diablo es engañador. Engaña a los inexpertos en la palabra. Porque en la iglesia no se les enseña la palabra. Y muchos son desobedientes también. Y andan a la siga de los milagros. Jesús el Señor, hermanos, esto no es así. Jesús dijo que estas señales nos seguirían. Aleluya. No que nosotros sigamos los milagros. Los milagros nos tienen que seguir a nosotros. Eso quiere decir que en nuestro ministerio tienen que haber milagros. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Estas señales, dijo el Señor, seguirán a los que creen en mi nombre. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios. Aleluya. Entonces las señales deben seguir a aquel que ha sido llamado por Dios. No ir a la siga de las señales. Por eso es que uno tiene que hablar claro, porque el evangelio es claro. Por eso es que el diablo se levanta y el diablo no le gusta cuando se predica la palabra. Es que se revienta el diablo en el infierno, porque Cristo es Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de autoridad. Cristo tiene todo poder, aleluya. Y Él nos llamó a predicar la palabra de verdad, la palabra de vida, la palabra que levanta a la iglesia, la palabra que despierta a la iglesia, que despierta los sentidos de la iglesia. Aleluya. Porque ya no deben haber niños espirituales. Debe haber gente madura en la iglesia, con los sentidos ejercitados en la palabra bendita de Dios. Santo es su nombre para siempre. Cristianos que leen la palabra. Cristianos que se les predica la verdad. No un cultito así nomás. Una palabra rebuscada. Porque lo que más hay en las iglesias hoy en día, se suben al culto, duran 3, 4, 5 horas los cultos. Y lo único que hacen es contar experiencia, y este hermano pase a hablar, hermano, y el hermano habla lo que se le ocurre, y va a cantar este hermano, y va a cantar este otro hermano, y va a cantar este otro hermano, y cuando llega la palabra, 20 minutos de palabra. No puede ser así. La palabra es lo más importante en la iglesia. En el culto, lo más importante es la palabra. Porque la palabra es lo que Dios nos da a nosotros. Por eso es que hay tanta ignorancia en muchos lugares hoy en día. Por eso el diablo está engañando a muchos hoy en día. Alabado sea el santo nombre del Señor. Muchos piensan que porque hay una gritería dentro del culto. Hay gente que alma gritería y cree que ahí está el Señor. Mire, veamos, por favor, aprendamos de lo que dice la lectura. Vamos a Primera de Reyes, en el capítulo 19. Hay una hermosa enseñanza también para nosotros ahí. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11, 12 y 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y ya aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué le parece a usted? Muchos piensan que porque hay una gritería, porque hay mucho ruido dentro de la iglesia, está el Señor ahí, que es el Espíritu Santo, y no es. Fíjese que aquí cuando dice un silbo calmo y apacible. El hombre de Dios sabe cuando Dios está en la iglesia y cuando Dios no está. El hombre de Dios sabe cuando Dios, el Espíritu Santo, está en alguien y cuando no está también. Debe saberlo. Aleluya.
Si ha sido puesto por delante, debes saberlo. Debes saber discernir. Por eso el profeta dice, os daré, Dios a través del profeta, os daré pastores con conocimiento y discernimiento, que es lo que falta hoy en día. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Entonces fíjense que ahí el hombre de Dios supo dónde estaba Dios. En el silbo, calmo y apacible. Ahí Elías oyó recién a Dios. Entonces no es que Dios esté en la gritería, en el desorden, en que todo el mundo salte. No, no es así. Yo sé que cuando el Espíritu Santo de Dios está en la iglesia, muchos dicen perder los sentidos. No puede ser así. No saben lo que pasó. No puede ser así. Porque uno tiene que estar en el Espíritu, pero con los sentidos bien puestos, sabiendo lo que está pasando en la iglesia, que haya orden en la iglesia. Porque así es como el diablo ha destruido congregaciones que hoy no existen. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que es importante saber que cuando el Señor viene a la iglesia, Él viene y la gloria de Dios desciende. Dios hace cosas maravillosas. Por el Espíritu Santo son activados los dones, pero debe haber ese orden. Debemos enseñarle a la iglesia este orden. Si hay dones de profecía, gloria a Dios. Pablo dice que prefiere que se profetice a que se hable en lenguas. No está censurando las lenguas, pero dice el que hable en lengua, a no ser que las interprete, hable solo para Dios. Si no tiene interpretación, en la iglesia calle y hable para sí mismo y para Dios. Gloria a Dios, ese es el orden que tiene que haber y esa es la doctrina que hay que enseñar a la iglesia, que a muchos no les interesa y no la están enseñando. Hay un verdadero desorden, hay gente que se sube al púlpito y están orando para la iglesia en lengua. Si está orando para Dios, ora en lengua. Dios entiende ese lenguaje, la iglesia no. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios, hermanos, que hablo más lenguas que todos vosotros. Pero la iglesia prefiere hablar 5 palabras con sentido que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. Porque todos estos dones, el propósito de Dios de dar dones a la iglesia es para la edificación de la iglesia. No para la destrucción, no para la confusión, no para el desorden, sino para la edificación de su amada iglesia. Aleluya. Así que si usted ha recibido un don y no sabe cómo usarlo, para eso tiene pastor. Pregúntale, ¿sabe qué? Hay algo que está en mi vida, se está manifestando, pastor, ¿qué dice usted? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Hay que cuestionarse. No hay gente que llega y lo sueltan nomás. Si su pastor no tiene la gracia, no tiene la sabiduría, no tiene discernimiento, busque un siervo de Dios, un hermano, una hermana, porque hay siervos de Dios también, no solo pastores, hay hermanas y hermanos que tienen madurez espiritual y que son lindos hermanos, en toda la congregación los hay. Acérquese a un hermano maduro, no se acerque a un nuevo, a un carnal, a un natural, uno que anda con la cabeza hacia abajo, pies hacia arriba, no se acerque a pedirle consejo a él, acérquese a los espirituales, acérquese a los que buscan el rostro de Dios, acérquese a aquellos que buscan, aleluya, Samaya Saba, aquellos donde la gloria de Dios se ve, donde usted ve fruto, donde usted ve un caminar recto, acérquese a ellos, no a cualquiera, y pida consejo, y pida ser instruido, ser enseñado. Alabado sea el nombre de Dios. Congréguese más, gente que va una vez a la iglesia, gente que no va a los discipulados, gente que no va a los estudios bíblicos, por eso están en la ignorancia, porque son cristianos cómodos, que con 1 o 2 veces les basta, 1 o 2 veces al mes, por eso que no aprenden nada, por eso que el diablo los engaña. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que es importante que, fíjese que del 1 al 11 está la variedad de los dones. Y aquí vemos muchos dones, no es que son todos, son muchos más. Ahí dice que hay mucha variación de ministerios. Miren, leámoslo mejor. Hay diversidad de operaciones, cosas que pasan en la iglesia, que tal vez nosotros digamos, ese no es un don de Dios. ¿Qué don es? No, no es un don, es una operación de Dios. Hace muchos años en la congregación, aquí en la congregación, el Señor me tuvo orando 2 horas. Se predicaba la palabra del Señor a través de su Espíritu Santo, me llevó a orar, 2 horas orando. Cuando termina el culto, no sabía qué sucedía, y no quería hablar, no quería hablar. Yo era más nuevito en el Evangelio, no sabía qué pasaba, estaba en una iglesia donde no había mucha instrucción, entonces bíblica, no habían hermanos a quien preguntarle, porque tiene que ser gente confiable. Y no sabía, y el Espíritu Santo no pude, en un fuego, y tuve que pararme, salir adelante y hablar. Hermanos, el Espíritu Santo del Señor, algo va a hacer. Yo todavía no sabía, algo va a hacer el Señor aquí.
Y el Espíritu Santo del Señor, a través del Espíritu Santo, me guió, me empezó a guiar. Y había una hermana en esa iglesia que tenía el corazón malo, tenía su corazón negro. Los médicos le daban poca vida, pero le iban a hacer una operación y tenían que cambiarle ese corazón para que pudiera seguir viviendo. Entonces, esa noche el Espíritu Santo la hizo pasar adelante. Y todo esto guiado por el Espíritu Santo. Yo como hombre, le digo, de primera estaba muy cuestionado, muy extrañado. Y el Espíritu Santo del Señor me empezó a guiar y llamé a una hermana que estaba ahí. El Espíritu Santo, y llamé a otra hermana, y eran unas hermanas que fueron enfermeras. Y otra hermana fue la doctora en la iglesia. Y llamaron a la hermana y la tendieron en el suelo. Y yo, con mis ojos cerrados, estaba guiando todo. El Espíritu Santo estaba guiando, porque el Espíritu guía, pero a través de hombre. Por eso Dios necesita santidad, Dios necesita búsqueda, Dios necesita que estemos en oración, en ayuno, que estemos en el Espíritu. Si no, Dios no nos va a poder usar. No vamos a entender las cosas del Espíritu. Por eso cuando andamos en el Espíritu, conocemos las cosas del Espíritu. Sabemos qué manifestación es la que está en la iglesia. Sabemos si el don está activado por el Espíritu Santo o por la emoción humana. Y el Espíritu Santo me muestra y desciende una clínica del cielo. Y veo ese camino yo y veo cómo venían ángeles, aleluya. Y venía una clínica, y cuando venía una clínica iba dirigiendo a la hermana, y la hermana raja, tal como una operación. Yo no tengo idea. Yo no soy doctor, jamás he visto una operación en vivo y en directo, no sé qué instrumentos usan, pero el Señor me pasó una bandeja y en esa bandeja estaban todos los instrumentos y había un corazón nuevo, un rosadito, un corazón, nunca lo he visto, había un corazón nuevo, precioso, sacaron ese corazón malo, aleluya. Y colocaron un corazón nuevo, cosieron, hicieron todo como si fuera natural, pero espiritual. Eso se llama sanidad divina, pero eso lo guía el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó, iglesia, hoy? Porque hoy no lo vemos, porque la gente no está viviendo espiritualmente, hoy la gente está viviendo naturalmente, hoy la gente está viviendo carnalmente, hoy la gente está preocupada de lo material, no buscan el rostro de Dios. Señor, úsame. No están orando, no están ayunando. Señor, úsame, aquí estoy. Hay gente que viene a la iglesia, se siente y se va, no hace nada. Oh, gloria a Dios. La iglesia es una iglesia gloriosa, la iglesia es una iglesia poderosa. Dios sigue actuando a través de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, aleluya. Esa hermana fue inmediatamente, le dieron reposo 3 días. 3 días en cama sin comer nada y con receta. ¡Oh, santo! ¡Gloria a su nombre! Esto es glorioso, iglesia. Esto es extraordinario. Esto es lo que viene de arriba. Eso es cuando la iglesia entiende las cosas de arriba. Las cosas del cielo. Las cosas maravillosas que Dios hace. Pero ¿qué pasa en la iglesia hoy? Pura palabrería. Y el reino de Dios no consiste en palabra, consiste en poder de Dios. Poder de Dios que cambia, que transforma. Donde hay milagro. Una iglesia gloriosa. Una iglesia llena de fe, una iglesia donde hay milagros, donde hay vidas cambiadas y transformadas. No solo que se llene la iglesia, sino que la gente que llegue a esa iglesia sea cambiada por el poder del Espíritu Santo. Oh, gloria sea a Dios. Esa hermana fue sanada por Dios inmediatamente. 3 millones de pesos le costaba la operación. El Señor no le cobró un peso. Aleluya. Gloria sea a Dios. Eso es lo que sucede. Por eso la Biblia dice, cuando enseña el apóstol Pablo, y hay diversidad de operaciones, o sea, formas en las cuales se manifiesta el Espíritu Santo, pero dice, todas las hace el mismo Espíritu. Por lo tanto, hay que estar preocupados en la iglesia, los líderes, sobre todo para los líderes este mensaje. Aleluya. Estar preocupados de lo que pasa en la iglesia. Estar atentos a lo que pasa en la iglesia. No todo espíritu es del Señor. Aleluya. Por eso hay confusión en las iglesias. Cuando hay confusión, está Satanás, el diablo. Lo echamos para afuera en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Porque el único que puede manifestarse en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios a través de los dones que Dios ha dado a sus hijos. Alabanzas a su nombre para siempre. Entonces, en capítulo 12 de 1 de Corintios, del 1 al 11, está la diversidad de los dones. No son todos estos. Usted sabe que siempre por tiempo es muy difícil enseñar todo. Es solo un poquito que podemos instruir. En un estudio, un discipulado, podemos ampliar más esto. Pero en una predicación poco podemos entregar, pero tratamos de dar una enseñanza con la gracia bendita del Señor. Entonces fíjese que desde el 12 al 31 está el propósito de los dones. Y el objetivo de los dones es la unidad en la diversidad. Entonces hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones y ministerios que la Biblia nos nombra son 5.
Hay muchos que a todos los llaman ministerio. No, yo tengo el ministerio de ser portero. Yo tengo el ministerio de la música. No aparecen. No aparecen como ministerio. Son cosas inventadas. Por eso que son cuestionadas. Efesios capítulo 4 dice que Dios puso en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son 5 ministerios que Dios puso. Aleluya. Entonces los demás son complementos del culto. Pero hoy en día todos quieren tener ministerio. El que toca la guitarra, tengo el ministerio de tocar la guitarra. Tengo el ministerio de la ofrenda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces por eso que Dios nos ayude para que todo lo que hagamos dentro de la iglesia tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Porque todo, dice aquí Pablo, lo repite muchas veces, todas las hace el mismo Espíritu. Entonces todos debemos tener, porque todos debemos recibir el mismo Espíritu. Porque hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Y cuando está ese Espíritu hay unidad en la iglesia, cuando la iglesia es sana en doctrina, cuando hay algo extraño, cuando hay un espíritu extraño, no, el Espíritu lo vomita, lo rechaza, porque no es de Dios. Y si no es de Dios, lo echamos fuera, porque el diablo quiere confundir, el diablo quiere dañar la iglesia, entonces hay que reprenderlo. Esa es la vida de la iglesia. No es solo reunirse porque eso es una misa, eso lo consigo con una misa. Eso es religiosidad, no. Siempre debemos vivir en novedad de vida. Cada vez que nos congregamos, algo debe suceder, algo debe pasar. La gloria de Dios se tiene que mover, pero de una forma ordenada. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso es los dones que Dios ha puesto en la iglesia. Pero solo quiero terminar con esto que Pablo dice. Recuerde que la iglesia de Corintios, según 1 Corintios lo dice, 1 Corintios 1:7, a esta iglesia de Corinto no le faltaba ningún don. Tenían todos los dones que Dios da. Qué maravilloso, una iglesia rica en dones, glorioso, maravilloso. Sí, yo creo que es maravilloso. Si usted no tiene un don y quiere pedirle al Señor, pídale, Señor, coloca un don en mi vida, pero no le pida qué don, porque Dios sabe, Dios no echa más carga de la que podemos llevar. Señor, yo quiero servirte. Dame algún don, Señor, para poder servir en la iglesia. Porque hay dones, hay ministerios y hay funciones. En todo podemos trabajar y servir al Señor de distintas maneras y formas. Pero si usted anhela un don, pídaselo a Dios. Dios muchas veces lo permite, Dios no. Yo anhelaba el don de lenguas. Escuchaba a un hermano hablar lengua y disfrutaba. ¡Qué cosa más hermosa! Nunca pensé que Dios me lo iba a dar, sí. Y pasé meses y meses orando, y un día el Señor vino a mi vida, y cuando me dio don de lenguas el Señor, y me dio interpretación de lenguas también. Por eso cuando hablo en lengua, lo que digo enseguida es la interpretación de la lengua. Alabanza sea el nombre del Señor. Cuando Dios me dio don de lengua, estuve 2 horas en éxtasis, porque los dones de Dios son maravillosos. Hoy día hay hasta iglesias por ahí, iglesias que son cristianas. Iglesias que son cristianas que dicen que hoy día no se debe hablar lenguas. Hay otros que dicen que ya no se debe profetizar. Hay otros que dicen que ya no existen profetas. ¿Qué sé yo? Los profetas fueron hasta Juan. Hasta ahí se les duró la Biblia. Porque la iglesia empieza en Hechos capítulo 2. Y la iglesia dura hasta que Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia. Y todavía estamos en el tiempo de la iglesia. Por lo tanto, todo esto está activo todavía. Que algunos no lo quieran reconocer, eso es otra cosa. Que otros lo censuren, eso es otra cosa. Que a algunos no les gustan los profetas porque les dicen la verdad y descubren la mentira, el engaño, aquellos pastores que están robando, es otra cosa. Aleluya. Eso es los que censuran los dones de Dios. Pero los dones están activos hoy en día. ¿Por qué le digo que el don de profecía debe ser activado por el poder del Espíritu Santo? La persona que lo lleva debe ser una persona de una vida santa, una persona de oración, de ayuno, una persona que se consagra, una persona que viva en comunión con Dios, para que Dios lo use. Porque hay iglesias que llega a tal extremo que el pastor le dice, hermano tal, ustedes profetizan tal día. Usted, hermana tal, ustedes profetizan tal día. Guiados por hombres, no debe ser así. El Espíritu guía directamente. Cuando Dios le da un don y Dios lo va a usar, Dios a través de su Espíritu Santo lo usa a usted. Por eso que hoy día hay tanta confusión en la iglesia. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, nos ayude. Y fíjese que muchos hoy en día quieren dones. Dame este don, quieren ministerio. Muchos hoy en día se hacen evangelistas por eso. Anhelan los ministerios, porque les gusta ser invitados, que creen en viaje en aviones, les gusta andar en los asaditos, les gusta estar sentado adelante en las iglesias. Por eso que se ponen títulos, porque andan a la siga no de los sufrimientos, porque el ministerio tiene sufrimientos.
pero también tiene privilegios. Entonces, aquellos que no han sido llamados por Dios se ponen solos, son llamados solos, andan a la siga de los privilegios, a la siga de las ofrendas, a la siga de lo que los inviten a los asados y a las actividades grandes. Les gusta ser reconocidos. Aleluya. Pero en el infierno ni los conocen. Aleluya. Lo importante es que allá en el infierno te conozcan. Que tengas autoridad para echar fuera demonios. Que tengas autoridad para predicar la palabra. Que pongas manos sobre los enfermos sean sanos. Eso es lo más importante. No ser reconocido. Eso viene de Dios. Dios lo da. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, fíjese que muchos quieren dones hoy en día. Y muchos quieren ministerios. No saben mucho lo que están pidiendo. Por eso le digo, porque ¿qué es lo que miran? Miran los viajes en avión, a lo mejor las grandes iglesias, las grandes ofrendas. Pero no ven el sufrimiento que se lleva. Ve a los apóstoles, ve a los profetas, ve al Señor Jesús, ve a los hombres de Dios cuánto han tenido que sufrir. Siervo de Dios Bolaines dice que un día predicó y es el que más duro le da a los apóstoles de la prosperidad. Y un día le tocó darle una conferencia en cierto lugar y a la salida lo esperaron 4 pastores estoy hablando. Obviamente puesto por el hombre, no siervos de Dios, porque un siervo de Dios sabe honrar a lo que... La palabra de Dios dice al que honra, honra. Oh, gloria sea a Dios. Y uno sabe honrar a los que verdaderamente merecen honra. Oh, mi alma te adora, Jesús. Ora kenda sokita la masaya lava. Por eso honro a aquellos siervos de Dios que en verdad lo son. Siervos de Dios que han sufrido, que han padecido, que no han vendido su mensaje, que se han mantenido firmes, años y años predicando la palabra del Señor, porque Dios los respalda. Dios les bendiga, siervos. Dios les bendiga. Oh, Rama Shenda Rama Saya. Dios les fortalezca, les proteja a todo aquel que predica la verdad, la sana doctrina. Y dice este siervo de Dios que lo esperaron a la salida. Y ellos tocándose el bolsillo decían, este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Y empezaron a escupirlo, a escupirlo. Al cabo de 2 años, los 4 estaban muertos. Porque Dios respalda a quien Dios llama. Alabanzas sean al santo nombre de Dios. Por eso sean bendecidos aquellos siervos de Dios que predican la verdad, que predican la sana doctrina, la palabra de Dios tal como debe ser. A ellos merece honra, y honra es reconocimiento, es reconocer a aquellos siervos que en verdad lo son. Alabanzas sean al nombre de Dios. Entonces, así sucede. Por eso es que fíjese que muchos buscan estos privilegios y no buscan el sufrimiento, el trabajo, el sacrificio que hay que hacer cuando Dios lo ha llamado a alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces fíjese que muchos buscan esto. Un día una persona contó, y no sé si será verdad o será una enseñanza ficticia, pero en la iglesia dijo, ¿quién quiere ir? Dijo, al África. Necesitamos gente para enviar al África. Muchos, dice, levantaron la mano. Y dijo el pastor que estaba ahí, dijo, porque a los misioneros que estaban allá se los comieron los caníbales. ¿Quién quiere ir? Nadie levantó la mano. Claro, porque muchos tienen que haber visto el viaje en avión, tal vez el hotel 5 estrellas, el viático, las buenas ofrendas, y no el sacrificio que tienen aquellos siervos que han sido llamados por Dios. Fíjese que una jovencita un día, lo único que un hombre contó eso le sorprendió, y dijo que ella no quería un don, no quería un ministerio, lo único que le pedía a Dios era ser intercesora. Y una intercesora, un intercesor, es una persona que simplemente ora en su cuarto, en su pieza. No le interesa que nadie lo vea. No le interesa ser popular ni famoso. Qué hermoso, de verdad que nadie pide eso. Todos quieren salir en la tele, en la radio. Todos salen en Facebook hoy y aparecen y sacando pecho, quieren ser famosos. Decía un hermano que me molestaba tanto, decía, aparecen, tienen igual que Pato de Silabario, así con un pecho, les gusta que los vean. Pero usted lo escucha predicar y no echan ni humo. Entonces uno inmediatamente reconoce y dice, no está el Espíritu Santo fluyendo ahí. Y hoy necesitamos recibir lo que viene del Espíritu Santo, solo lo que viene de arriba, porque debemos examinarlo todo. Ahora todos quieren dones, pero mire Pablo, después de que esta iglesia tenía todos los dones, obviamente Pablo al instruirles era porque había gente nueva, una iglesia naciente, una iglesia creciente, obviamente va a manifestar problemas con los miembros nuevos, inmaduros, que todos pasamos por eso cuando llegamos a la iglesia, somos inexpertos y no sabemos usar lo que Dios nos ha dado. Entonces para eso necesitamos pastores con discernimiento, con conocimiento, para que nos enseñen, maestros constituidos por Dios,
no por los pastores de las iglesias, como lo están haciendo hoy en día. Oiga, hermano, ¿y usted dónde? No, a mí, mi pastor me constituyó maestro. No, mi congregación me constituyó evangelista. Los hombres no constituyen. Dios es el que constituye. Dios pone en la iglesia. Por eso cuando Dios pone, esos son los hombres que son llenos del Espíritu y es donde se ven milagros. Usted pone a predicar a aquellos que dicen, a mí me puso. Oiga, ¿cuántos conocemos que hoy en día ya no están en la iglesia? Están apartados de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque se han puesto a ellos. Cuando Dios levanta, no hay quien vote. Cuando Dios levanta, Dios restaura, Dios fortalece, Dios guía, Dios respalda. Aleluya. Entonces fíjese que después de haberles enseñado todo esto, Pablo, llegamos al capítulo 13 y les dice, mas yo os muestro. Mire cómo termina el versículo 31 del capítulo 12. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Qué precioso este. Déjenme leérselos, por favor. Capítulo 13, lo voy a leer completo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, o sea, el conocimiento. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Qué le parece a usted? ¿De qué sirve tener toda la fe? ¿De qué sirve tener tremendo ministerio? Tener una buena cuenta en el banco, una buena casa, un buen auto, tener de todo. Si no estamos preocupados de nuestro prójimo. Jesucristo el Señor resumió la ley en 2 mandamientos. Dijo, porque toda la ley en estos 2 mandamientos se resume. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el camino más excelente que muestra el apóstol Pablo. Así que no se preocupe si no tiene un don, o si tiene un don y lo que hace, lo que haga, hágalo con amor. Porque de verdad que se ve muy poco esto. El amor. Muy pocas personas buscan este camino tan excelente como el amor. Muchos quieren ministerios, quieren dones, quieren gracia de Dios en sus vidas. Y no simplemente siguen el amor. Porque pueden tener el don, pueden tener el ministerio, y yo lo he visto, hombres que tienen ministerios grandes, pero no están preocupados de los pobres. Sobre todo hoy en esta pandemia donde hay tanta necesidad. Están preocupados de sí mismos, no están ni siquiera preocupados de ayudar a los miembros de sus congregaciones. No están preocupados de ayudar al vecindario, a los vecinos. Porque la palabra del Señor dice, mientras tanto esté de vuestra parte, haced bien a todos. Primeramente a la familia de la fe. Pero no solo a la familia de la fe. Muchos están tan centrados en la iglesia, solo en la iglesia. Ya los de afuera hoy son los pecadores. Como si ellos no lo fueran también. Como si nosotros fuéramos santos y perfectos. Dios tenga misericordia. Y nos ayude a conocer y a entender bien la Sagrada Escritura. Y así como dice la palabra, sed más que oidores, hacedores de la palabra. Que Dios bendiga sus vidas, les proteja y les fortalezca
ahora y siempre. Como siempre, Maranata, Cristo viene.